Padre, te damos gracias por el privilegio de hoy vivir este día, de estar aquí, de ser llamados tus hijos, de que tú nos amas y que tú nos cuidas en todas las circunstancias. Ponemos esta reunión en tus manos y te pedimos que hoy, Señor, nos consueles a aquellos que estamos afligidos por alguna razón, Padre Santo, que fortalezcas al débil, Padre Santo, y que nos reveles tu palabra. Confiamos en ti hoy, en el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Puede tomar asiento. Ok, estamos en Juan 16, 1 al 15. Ok, abramos la Biblia en Juan 16, versos 1 al 15. El título de la enseñanza de hoy es El Espíritu Santo convence. Bien, y vamos a leer juntos. Juan 16, del 1 al 15. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahí continúa un nuevo tema que se llama la obra del Espíritu Santo y dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, quisiera un poquito ambientarlos en dónde es que estamos leyendo nosotros. Estamos en el libro de Juan. El libro de Juan lo empezamos ya hace como un año y ahorita estamos empezando el capítulo 16. Él empieza en el capítulo 13 lavándole los pies a los discípulos. Y esta sección es la última noche en realidad que está ocurriendo antes que a él lo arresten. Sí, estamos ya más o menos ubicados. Nosotros vimos que él le lavó los pies, que luego Judas lo traiciona y decide ir y venderlo. Él siempre habla, el Señor acá, de un nuevo mandamiento, y que el mandamiento es que se amen los unos a los otros, y hace énfasis en esto, y también dice que los van a perseguir y que les dejaría al Consolador, y que la palabra permanecería en ellos si ellos le aman, ¿no? Eh, mm, Él dice que Él es el único camino al Padre en el capítulo 14 y reafirma la promesa del Espíritu Santo. Luego vimos la vid verdadera cuando hablamos que el tronco y las ramas, sí, que las ramas siendo nosotros no permanecen unidos al Señor porque quieren, sino porque Él los sustenta, y que no podemos dar fruto por nosotros mismos si no estamos pegados al tronco, al árbol. Y así dice la parte última que hablamos fue que el mundo nos aborrecería. Y llegamos al capítulo 16, que es lo que acabamos de leer, y nos metemos en el tema del Espíritu Santo. Cuando yo hablo de este tema del Espíritu Santo, siempre tengo que como que ir a mi trastienda. Llevo muchos años dentro de la iglesia cristiana y tengo muchas cosas que siempre se han dicho en enseñanzas y prédicas de quién es el Espíritu Santo, y le han atribuido al Espíritu Santo muchas funciones que no tienen. Y cuando voy a estudiar este tema en particular acerca del Espíritu Santo, hay confusión al mismo tiempo. Hay nuevos maestros que de pronto cuando toman el tema llegan y como no es como muy claro cuando uno lo lee al principio, entonces empiezan a hablar de otras cosas y hablan de su vida personal o hacen énfasis en un aspecto en particular. Otros que son teólogos, que particularmente dos que a mí me gustan mucho, uno es R.C. Sproul y el otro es John MacArthur, pues al mismo tiempo
R.C. Sproul es muy simpático, entonces él de pronto salta de un verso al otro y no explica todo el detalle. Y por el otro lado, John MacArthur es sumamente explícito, tanto que uno puede de pronto perderse porque es mucha teología. Eh, pues cuando enfrento yo particularmente estudiar este tema, esta sección que vamos a ver hoy, pues dije voy a tratar de hacerla lo más simple posible, digerible, porque sí, tiene muchas verdades teológicas, pero pues no es el espacio para uno estudiar a profundidad teología. Más sin embargo, tenemos que estar fieles al texto. Así que escogimos 4 secciones que están dentro de esta sección. La primera es el conflicto con el mundo. El conflicto con el mundo lo muestra el verso 1 al 4. Y luego la segunda sección están contenidas en el verso 5 al 7 y es el consuelo que el Señor le da a los discípulos. La tercera sección, que es lo que yo voy a hacer énfasis si se quiere, es el convencimiento del Espíritu Santo, que así es como se llama la enseñanza. El Espíritu Santo convence. Y por último, el cuarto aspecto es la verdad contenida en la Biblia, que es lo último, y eso no lo vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar en una parte separada. Bien, ya les dije de qué se trata y qué es lo que vamos a enseñar. Y veamos la primera parte. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El Señor dice, mire, yo les cuento todas estas cosas que les estoy diciendo la noche antes de que yo voy a morir para que sepan que a ustedes los van a perseguir, ¿sí? Y dice que los van a expulsar de las sinagogas. Cuando dice eso en el verso 2, es clave, es importante comprender que cuando se le dice al judío que es expulsado de la sinagoga, no es que va a salir de la iglesia. Uno sale, lo echan de la iglesia donde uno va y uno dice, pues voy a otra. Hay 1000, ¿cuál es el problema? Yo vuelvo y hago amigos en la nueva iglesia y allá predican la Biblia, la misma vaina, no hay problema. Pero para el judío no era así. Para el judío era que eran expulsados de la familia. Ya los parientes, los papás, los hijos, los sobrinos, no los recibían en sus casas. Eran expulsados de la familia, eran expulsados de la sociedad, no conseguían trabajo y era complicadísimo. Esa era una cultura diferente. Entonces, ser expulsado de la sinagoga en el siglo que están hablando allí es algo casi de supervivencia. No van a tener para comer, no van a tener vida social y van a ser prácticamente como leprosos aislados de la sociedad. Y el Señor les está prometiendo a sus seguidores que de esa manera serían tratados, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así como el apóstol Pablo cuenta en Hechos que él perseguía a la iglesia y estaba siendo testigo cuando apedrearon a uno, a Esteban lo apedrean, él es testigo y él dice que él pensaba que él hacía un bien para Dios, porque los judíos eran una nación celosa, que ellos veían a los demás como paganos y que no eran nada delante de Dios. O sea, realmente si no era judío no les significaba. Entonces así es como la gente, el Señor dice que los va a ver, que los van a matar y piensan que van a hacerlo, ¿no? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Juan 15, 18, si lo tienen por allí, Juan 15, 18 que está ahí atrásito en la Biblia en donde estamos, nos introduce al tema de la persecución. Dice en el verso 18 del capítulo anterior, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahí es cuando ya nos introduce que efectivamente para los creyentes hay y habrá persecución. Yo no sé si usted lee noticias cristianas o del mundo cristiano, pero hay persecución en los países comunistas para los creyentes, hay persecución en los países musulmanes para los creyentes, ha habido persecución a lo largo de la historia, pero si usted lo quiere aterrizar a su propia vida y a nuestra propia cultura, hoy por hoy estamos siendo alineados y seremos más alineados aún por nuestra fe. Perdón. O sea, uno puede hablar de política, uno puede, y es conflictivo, uno puede hablar de
de psicología y puede ser conflictivo los conceptos que uno tiene. Uno puede hablar de diferentes temas, pero si uno pone a Jesús con sus principios delante, hoy uno tiene un conflicto. Dice, ay, otra vez con tus bobadas, ¿no? Le dicen a uno, ay, no, la religión sí, eso es una cosa que mejor no hablemos porque eso es un problema. Entonces uno evita tocar el tema religioso porque nunca va a haber un consenso, ¿sí? Entonces el Señor dice, en cuanto a esto, voy a mencionar a Juan 15, 26, antes de avanzar. Juan 15, 26 y 27 nos dice que la misión del Espíritu Santo y los creyentes es dar testimonio de Jesús. ¿Sí lo ponemos ahí? Sí. Pero cuando venga el Consolador, a quienes yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, nosotros tendremos conflicto en el mundo a causa de nuestra fe, seremos perseguidos por ella, pero tenemos al Espíritu Santo, quien es realmente quien da testimonio acerca de Jesús. Y hablamos la semana pasada que el testimonio o el mensaje, ¿cuál es? Jesús, Jesucristo es nuestro mensaje. Bien, entonces el Espíritu Santo da testimonio y nosotros también daremos testimonio. Eso se dice rápido, puede ser retórica, puede ser palabrería, ¿no? Si usted quiere hoy. Pero créame que nos están alineando. Y, por ejemplo, los países que son democracias, porque los Estados Unidos no es una democracia. No sé si usted ha leído cómo se constituye este país, pero es una república y es diferente, funciona de otro modo. Por ejemplo, en el Congreso ahorita, aquí en los Estados Unidos, quiso pasar el Partido Demócrata, quiso pasar una ley en la cual hacía legal el aborto, ¿no? Por ley, ¿no? Porque eso está basado en una jurisprudencia, lo cual el aborto, pero lo querían poner como una ley. Pero en una mayoría como en Colombia, una democracia, bastaría con el 50+1, ¿no? De la mayoría. Pero en los Estados Unidos no, acá tiene que ser el 60 votos tienen que tener para poder pasar esa ley. Entonces con el 50+1 no la pudieron pasar, ¿no? Y claro, entonces hubo 49 que votaron a favor del aborto, de pasarlo como una ley. Entonces la gente dice, sí, pero somos mayoría, solo que no se vendieron unos y no sé qué. Bueno, pero lo que están allí poniendo en juego es la vida de los inocentes. Pero si usted lo quiere ver, olvide el tema del aborto, póngalo a un lado por un momento y piense entonces en cosas como, por decir, aterricémoslo. A los cristianos, si estamos en una democracia, los que digan que Cristo en adelante, entonces serán muertos, ¿me entiende? O sea, en una democracia, entonces todos los que se llamen cristianos son muertos porque eso es una democracia y ya, ¿sí? Gracias a Dios, a los que estamos en este país vivimos en una república que no funciona de ese modo. Pero el punto es que estamos siendo alineados y usted puede negociar muchas cosas, pero no la fe. Si usted es un verdadero creyente, usted no negocia su fe. Uno, si es necesario, da la vida por su fe. Ahora, obviamente, Dios, el Espíritu Santo, es quien lo guía a uno y uno sabrá cómo moverse, cómo dar testimonio de Él, dada la circunstancia que esté atravesando. Entonces, pasamos de esta parte del conflicto que genera nuestra fe en Él. Dice que vamos a tener tropiezo, que nos van a echar de las casas, de las sinagogas, y hasta nos van a matar y pensarán que están sirviendo a Dios al hacerlo. Y dice, yo les cuento estas cosas en el verso 4 para que cuando se las hagan, se acuerden que yo ya les dije. Bien, eso es lo que dice esta primera sección, que la llamamos el conflicto con el mundo. Ahora, viene el consuelo de parte de Dios en los versos 5 al 7, el consuelo de parte del Señor. O sea, Él dice que va a estar con nosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Eso ya lo hablamos antes, cuando Pedro, voy a ponerlo acá en la Biblia, mire por ejemplo en el capítulo 13, 36, yo no creo que lo tengan allá, capítulo 13, verso 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y él está preocupado, Pedro, ahí, pero de una manera egoísta. Él dice, ay, tú eres todo para nosotros, tú has sido quien nos sustenta, ¿cómo que te vas a ir? Y está siendo egoísta, y eso es lo que está diciendo el Señor acá. Ustedes están preocupados por mí,
y les da es tristeza, se sienten vacíos. Es lo que yo llamaba la otra vez cuando hablamos de este tema, la tristeza egoísta. Es lo que, cómo me afecta a mí, cómo me afecta a mí. A él le afectaba porque iba a perder la cercanía con el Señor. Y luego tenemos a Tomás en el 14:5, en el verso 5 del capítulo 14, cuando Tomás también de esa manera dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí Tomás se muestra como desalentado, como estoy un poco perdido, Señor. De la misma manera, el egoísmo, el desaliento, la vida opaca y todas esas cosas que el Señor está mencionando acá cuando dice que les produce tristeza. Y en el verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Espérame, tomo agua. Entonces estamos acá en esta parte, en la segunda parte, dijimos que eran 4, de las cuales vamos a hablar 3 y estamos en la segunda, el consuelo que el Señor ofrece a sus discípulos, ¿sí? En el capítulo 14, 28 también Él les dice, si me amarais, el verso 28 dice, si me habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. Básicamente es lo mismo que está diciendo nuestro texto base. Ustedes se ponen tristes porque yo me voy, pero no se alegran de que yo voy al Padre. Y encima dice, yo les voy a dar a ustedes el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos consuela en nuestras aflicciones y teniendo al Espíritu Santo tenemos al Padre y tenemos al Hijo. ¿Sí? O sea, es mejor negocio que haber tenido solo al Hijo, porque el Hijo aun cuando se iba, Jesús se fue evidentemente, pero nos deja su Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo tenemos al Hijo y tenemos al Padre. ¿Sí? Bien. Veamos entonces el tercer punto que da origen al título de la enseñanza. El tercer punto es el convencimiento del Espíritu Santo. Yo lo llamé el Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo convence es el tema de hoy, ¿bien? Pero ¿de qué convence el Espíritu Santo? ¿De qué convence? A ver si tenemos nuestro texto allí, verso 8. Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sigamos, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu no solo hace su labor en los creyentes, que nos consuela, que nos anima, que nos revela todas las cosas, pero Él también tiene un ministerio en la gente del mundo. El Espíritu Santo, usted dice que no se revela, de pronto usted ha pensado, no, es para los creyentes, pero no, el Espíritu Santo también tiene una función con los perdidos. Y eso es súper chévere porque ahí estamos todos nosotros. Cuando usted piensa de sí mismo que usted es una buena persona, porque sus papás lo formaron bien, en ética, en moral, usted fue a un colegio religioso, usted no tiene tantos pecados evidentes, pues de pronto usted nunca llega a ser salvo. Porque para uno ser salvo, uno necesita esa revelación del Espíritu Santo, que dice que lo convence a uno de pecado, ¿sí? Entonces, el objetivo es llevar a los pecadores al conocimiento del Salvador. Ese es el objetivo del Espíritu Santo, llevar al pecador cerca del Maestro, llevarlos al convencimiento de su propio pecado. Ese es el objetivo. La palabra convencerá, que está ahí en el verso 8, la palabra convencerá es una palabra usada del griego en dos maneras en el Nuevo Testamento. La primera la vemos en un sentido judicial. Trate de seguirme en esta parte. La palabra convencerá tiene dos acepciones, dos usos en el Nuevo Testamento, en el griego. La primera es un concepto de tipo judicial. Judas 15 nos muestra y dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La misma palabra convencerá
también está en Santiago 2:9, la misma palabra. Estoy tratando de establecer un punto en cuanto al uso de esta palabra, que es convicción. O sea, convencerá es equivalente a convicción. Pero si os hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. A ver si lo digo de otra manera. Cuando uno es convicto de un delito, usted dice, Jonás fue convicto del hurto agravado en la tienda del 7-Eleven. Eso suena heavy, ¿no? Lo cogieron en un 7-Eleven y el hombre fue pillado, lo cogieron. Hay video y todo. Entonces, ¿qué pasa? El Estado está convencido de que Jonás es culpable y entra a demostrarlo, ¿no? El Estado. Porque tiene toda la evidencia. El cajero lo vio con la cosa allí, el video muestra cómo lo cogió y luego lo tenía en el bolsillo. Está pilladísimo. Es convicto, eso es convicto, eso es un convicto, ¿no? Bien, ese es el primer uso. Pero hay otro uso que le dan también acá en el Nuevo Testamento y está en 1 Corintios 14:25. Y desde el verso 26 describe la obra del Espíritu convenciendo al incrédulo, dice el verso 26, convenciendo al incrédulo cuando dice en el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, la segunda manera en que se usa la palabra convencer de parte de Dios es cuando convence de la realidad de pecado interior y la necesidad de un Salvador. ¿Sí me sigue lo que quiero decir? O sea, la palabra convicción para usted debe significar esas dos cosas. Una, que efectivamente usted es un pecador, el Espíritu Santo debe llevarlo al convencimiento de que usted es un pecador, de que usted es un delincuente, como hablábamos, un ejemplo absurdo, por cierto. Jonás es un tipazo, pero esa convicción de que el tipo robó, ¿no? Entonces, de esa convicción de que el tipo es delincuente, el Espíritu Santo convence al mundo, o sea, a todos nosotros, sin Cristo, nos convence de que somos delincuentes, de que somos pecadores. Y segunda cosa que hace es que, pues nos lleva a esa necesidad de un Salvador, ¿no? Veamos el detalle, porque el Señor lo explica bien en el verso 9, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Pecado se usa aquí de una manera singular, y la palabra es armatías, de griego, armatías. Armatías dice de pecado, ¿no? De pecado. Armatías es negarse a creer en Jesucristo. Negarse a creer. Este es el pecado último que al final condena a las personas, pues todos los demás se perdonan cuando creen en Él para salvación. O sea, uno puede decir, el hombre fue violador, el hombre fue ladrón, el hombre fue adúltero, el hombre fue tramposo, todo lo que quiera. Porque yo la otra vez hablaba con alguien y me decía, no, pero es que ese pecado sí, el hombre está tocando niñas, ese sí ya sé, no. El hombre estaba haciendo malo con unas niñas de 12 años, eso que vaya preso y que lo maten y lo violen allá también por derecho en esa cárcel. Y uno se pone así todo radical con ciertos pecados, ¿no? Que el abuelito que le estaba haciendo no sé qué a la nietica. No, ese sí que le den chumbimba. Uno dice unas cosas y todo eso y uno se impone, ¿no? Entonces, uno eso no lo perdona, ¿no? Qué horrible que ese pecado no. Pero el Señor dice que hasta esos pecados que nosotros son tan feos, tan malucos, ¿no? Que los perdona, todos los perdona, todos los pecados dice que son perdonados, excepto uno, hay uno que no es perdonable, un pecado que se llama, como dicen en la Iglesia Católica, mortal, pecado mortal. ¿Cuál es el pecado mortal? Moro no dice como que sí sé, pero no sé. Señora, la blasfemia. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer, es lo que está diciendo el Señor. Fíjese que vuelvo a lo que estaba diciendo al principio. Cuando me enfrento a enseñar este tema, el tema es simple. El Señor lo dice como cuando uno lee la Constitución. Dice la Constitución por decir, bueno, cualquier cosa.
libertad de expresión, ¡prua! ¿No? Y ya, es simple el Señor. Pero llegan los que hacen las leyes y las normas, o los teólogos, y desarrollan 1.000.000 de cosas debajo de eso. Es cuando uno se confunde, ¿sí me entiende? Entonces, el Señor es muy claro, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el pecado grave, imperdonable, es no creer en Jesús. En Mateo 12, 31 y 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Porque hay muchos que hasta han maldecido a Dios, dice, ¿sí? Y hasta eso se les ha perdonado, se les perdona, dice. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni el venidero. Ahí haya sentido y se amarra todo esto y uno comprende. Al que, dice, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Al que hable contra el Espíritu Santo. Tiene que ver con nuestro texto base. El que hable contra lo que el Espíritu Santo es que nos convence, nos confronta, nos dice, Miguel, eres pecador. Ese es tu pecado. Y llama a Selenia y dice, Selenia, este es tu pecado, y te hace ver contra el espejo. Y yo después le hago pistola y digo, ¿qué va? Yo como que burlo el concepto que él dijo acerca de que yo soy pecador. Me muestra mi espejo, me muestra mi inmundicia. Es como si usted se vea un espejo y usted se ve tan bonito, usted se ve con el labio así, con la ceja así, y dice, es tan bonito. Pero el Espíritu Santo viene y como que le deja ver el monstruo. Y uno está frente al espejo y uno dice, soy una desgracia de ser humano, soy una porquería. Uno logra verse y uno dice, wow, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero uno dice, no importa, no importa. Tan rico que me gusta esto y uno sigue haciendo lo que uno le gusta. Esa burla a lo que el Espíritu Santo me está hablando, que soy pecador en esta área, que soy corrupto en esta área, es lo que es imperdonable. ¿Sí me entiende? Juan 3:18. A ver si lo tenemos por allí. El que en él cree no es condenado. ¿Ve? No el que pecó en aquello no es condenado. No. Todos son perdonables. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, nuestro texto base nos está dando una tremenda luz. Y está hablando el Señor Jesús, que dice que es el pecado de no creer en Él, es lo que es imperdonable. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Se acuerdan de ese texto que dice que Él nos puede hacer verdaderamente libres? Si uno cree en Él, uno es verdaderamente libre. O sea, no se trata de andar yo peleando con mis pecados toda la vida, todo el tiempo, luchando, porque uno es improductivo y uno no lo logra hacer. Pero cuando uno cree en Él, como dice el texto, me lo quitaron. Me lo quitaron en el 8:24, ¿sí? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, el creer realmente me lleva y me cambia. El Espíritu Santo viene a mi vida y me regenera, hace una obra milagrosa en mi vida. Lo único que determina el destino eterno es la reacción de las personas frente al ministerio del convencimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo reacciono yo a la convicción de pecado que trae Dios a mi vida? ¿Sí me entiende? Pare bolas a eso. ¿Cómo reacciono yo frente a la convicción de pecado que tengo? ¿Cómo reacciono yo frente a la culpa que viene de parte de Dios? Esa parte cuando dice, eres culpable, Carlos. Me embarraste, Carlos. ¿Y qué hago yo? Pistola. ¿Sí? ¿Y cómo reacciono yo frente a la convicción de pecado que Dios trae frente a mí? ¿No? Esa es la clave. ¿Sí? Dios trajo una provisión y fue a su Hijo. El Señor Jesús vino y dio la vida por nosotros. Ahora, en el verso 10, sigue ampliándolo, el Señor Jesús dice, el Espíritu Santo nos convence de justicia. Verso 10. El Espíritu Santo nos convence de justicia, dice, por cuanto voy al Padre. Está hablando en primera persona Jesucristo. Dice, y no me veréis más. Aquí es la otra cara de la moneda. Si bien el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos deja ver cómo estamos nosotros verdaderamente, el Espíritu Santo
también nos convence de la necesidad de tener la justicia perfecta de Dios, la justicia perfecta de Cristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. O sea, cuando usted peca, usted merece la muerte. ¿Entiende eso? ¿Hasta ahí? Cuando usted peca, usted merece la muerte. Es lo que es. Ninguno puede ir a la presencia de Dios teniendo pecado. No hay manera. Mateo 5:20 nos enseña en las bienaventuranzas cuando dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La manera en que nosotros seres humanos nos comparamos en el tema del pecado es cuando encontramos a alguien que es peor que nosotros. Cuando yo soy trabajador y veo a alguien que no es tan trabajador, entonces yo lo juzgo, ese es un vago, ese es un vago. Cuando yo veo a alguien que es perezoso porque se levanta a las 9 de la mañana y yo me levanto a las 5 de la mañana, entonces yo lo juzgo, ¿no? Pero cuando yo encuentro a alguien que se levanta a las 4 de la mañana, yo me quito el sombrero, yo digo, wow, ¿no? Yo me comparo con el que se levanta más tarde. Yo me comparo con el que le va peor, con el que es más malo, pero yo no me comparo con los que están mejor. ¿Sí me entiende? O si lo hace, le da envidia y también es pecado. ¿No? No lo lleva a ser más grande, no lo lleva a madrugar más, sino es que eso es un regalado, le gusta llegar temprano al trabajo, sapo, ¿no? Es como hace uno, ¿no? ¿Sí? Sí. Mateo 5:20 nos dice entonces que vuestra justicia no fuere mayor. Mateo 5:48 dice, sed pues perfectos. La medida que pone el Señor Jesús es altísima. Él está hablando en primera persona allí también en las bienaventuranzas 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nadie lo puede lograr. ¿Quién llega a ser perfecto acá? Nadie. Y aquel que diga que yo, como un candidato a la presidencia en Colombia, Rodolfo, no sé qué, un viejito con 77 años, que es por allá de Santander, un ingeniero civil, el hombre llegó y dijo, ¿algún tip para imitarlo a usted, señor Rodolfo? No sé qué, dijo, no, pues que sean perfectos, ¿no? El hombre así se autollamó y se reía el viejo, ¿no? Que tiene 100 millones de dólares, es rico, es el Trump criollo en Colombia. Entonces, el hombre dijo que es perfecto y la Biblia enseña que nosotros debemos ser perfectos como Rodolfo. No, está diciendo que debemos ser perfectos como nuestro Señor y aquí lo que estamos diciendo es que nadie lo puede lograr. Habacuc 1:13 nos lo dice claro, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando Dios te limpió, el más justo que Él? Lo que está diciendo es que el Señor allí, el Señor es limpio de ojos y Él no puede concebir el mal frente de Él. En otras palabras, el Espíritu Santo convence al pecador de su pecado y de su ausencia de justicia delante de Dios. Entonces, Él justifica a los pecadores trasladando sus pecados sobre la cruz de Cristo. Eso es teología y ya se me están durmiendo todos porque estoy hablando de conceptos como profundos que toca meditar y pensar, reflexionar, teología y toda la cosa. Pero, ¿qué es lo que dije? ¿Qué es lo que dije? A ver si alguien me entendió. ¿Qué es lo que dije? Muchas cosas. No, no están, por eso estoy tratando de decir todas estas cosas que son complejas de una manera simple. A ver, Jesús muere en la cruz, ¿correcto? Y usted es pecador. Ahora, ¿cómo operan? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es justicia en sí y santidad. Él es el único que puede ir al Padre. Esa es la prueba de que Él es justo y bueno. Yo voy al Padre, Él es justicia en sí y la representa. Entonces, ¿qué tiene que ver conmigo, pecador? Nada, excepto que Él dice que creamos en Él y su justicia es imputada a nosotros. O sea, nos es dada a nosotros la justicia que es inherente de Él. Es su naturaleza. La naturaleza de Cristo es que Él es justo, ¿sí? Y Él dice que nos da esa justicia a nosotros y que nuestros pecados, estos que yo no me los puedo quitar, Él los lleva en la cruz y se olvida de ellos, ¿sí? Y entonces su justicia, como digo, me es dada a mí y por lo tanto
yo puedo entonces ir a la presencia de Dios Padre, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Resumiendo, el Espíritu Santo nos convence de pecado, o sea, soy un pecador, como dije, se ve al espejo y dice, realmente yo no soy tan bueno, yo soy una desgracia de ser humano. Y si usted no se considera menos que eso, está, pues de pronto no ha nacido de nuevo, de pronto está perdido en sus pecados y ya. Usted tiene que decir, soy realmente una persona pecadora. Y no por convencimiento de que voy a decir pecador, 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 pecador. No, no, no. Ya el Espíritu Santo lo convence a uno, le da un convencimiento real, genuino. Y ese convencimiento a uno le produce una tristeza que viene de parte de Dios. Ella al mismo tiempo me hace ver la necesidad de la justicia divina, que la puedo obtener a través de Jesucristo, ¿no? Vuelvo y digo, Él va a la cruz, lleva mis pecados y me da su justicia, y por lo tanto quedo en paz con Dios. Quedo en paz con Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos convence a nosotros de ambas cosas. Nos convence entonces del pecado y la necesidad de su justicia en nosotros. Y por último, el 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Apocalipsis 20:10 nos dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En diferentes partes que no traigo ahora, la Biblia nos dice que el diablo ya ha sido juzgado y todos sus seguidores. Y su sentencia, como dice aquí nuestro texto en Apocalipsis, será ejecutada al final del milenio. Ahora, saquemos algunas conclusiones entonces. Saquemos algo para ahora. Solo hay dos opciones. Trate de quedarse conmigo en la conclusión. Solo hay dos opciones frente al convencimiento del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Arrepentirse. O sea, el Espíritu Santo me convence a mí, ¿sí? Y yo quedo convencido. Yo digo, ok, soy convencido, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me arrepiento o lo rechazo? Esas son las dos opciones que tengo. Lo rechazo. Lo puedo rechazar de una manera evidente, como alguien me escribió. A mí qué me importa, yo venía hablándole y un día ya sea sincero conmigo, a mí no me interesa eso, déjeme de molestar, ¿no? No me escriba más. Me escribió así el tipo, yo no escribí más. De pronto me iba a mandar a los chepitos o me iba a anotar en la libreta, ya no le escribí más. Él sea sincero, dijo, no me interesa eso, déjeme quieto, ¿no? Rechazar al Señor de frente. U otros lo hacen. Yo sigo yendo a la iglesia, hacen lo mismo, pero lo hacen de manera hipócrita, ¿sí? Sigo yendo a la iglesia, sigo dando plática en la iglesia, me vuelvo hasta maestro de la iglesia, puedo llegar a ser pastor, pero no creo en Él. Mi reacción frente al convencimiento de pecado es que yo sigo pecando, pero de manera oculta, ¿sí? Sigo pecando de manera oculta. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que le espera a las personas que no se acogen a la misericordia y la gracia de Dios. Una terrible expectación de juicio. Perdidos, excluidos de la presencia del Señor, que ese es el infierno, no tener la presencia de Dios. Y primera de Juan 4:4. Nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Déjame ese verso allí. Vosotros sois de Dios. Quiero recapitular un poquito. Somos perseguidos, aquellos que son creyentes, ¿sí? Es lo que dice la primera sección. La segunda sección es que tenemos consuelo, aun cuando hay persecución para los creyentes. Si usted no la sufre ahora, créame lo que le dije, se está cerrando el espacio y seremos perseguidos de frente. Si bien la persecución está en países musulmanes y comunistas hoy, en algunos círculos de pronto, pero esto se va a ir cerrando y viene polarizándose el mundo. El mundo se está polarizando de una manera impresionante.
y seremos perseguidos, es lo que dice. Y toca es, el Señor dice, ya les he enseñado esto y seremos hasta muertos, dice, a causa de nuestra fe. Usted debe enseñarle eso a sus hijos y debe comprenderlo para su propia vida y estar preparado a hacer provisiones para eso. ¿Y qué haremos si esto? ¿Y qué haremos si aquello? Gloria a Dios. Siempre, en todo tiempo, gloria a Dios. Vosotros sois de Dios, aquellos que sois de Dios, los que habéis vencido, ¿no? Los cristianos eran muertos en el circo romano. Los cristianos, se dice que en los primeros 5 siglos murieron 100 millones de creyentes, y eso era mucha gente para la población mundial, pero que fueron perseguidos y perseguidos y perseguidos por la fe. Y hoy por hoy hay unos números que no traje ahorita, pero que del 2020 a ahorita habían muerto como 10 millones de cristianos específicamente por la fe, o sea, documentados a causa de la fe. Pero dice, tranquilos, el consuelo del Señor, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y es el mismo escritor de nuestro evangelio, el evangelio de Juan, y la carta de primera de Juan dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese es el consuelo. Ahora, ¿qué va a hacer usted entonces? Usted es de aquellos que lo convenció el Espíritu Santo y le hizo pistola, literalmente. Usted dijo, bueno, yo sigo en la iglesia, pero a mí también me gusta el mundo y yo sigo haciendo lo que me gusta. Yo sigo mirando mujeres por ahí, yo miro en mi internet mis cositas y pues nadie se da cuenta y no le hago mal a nadie, ¿no? Pero el Señor lo sabe. Y delante de Él somos convictos, dije hoy, convictos de pecado. Somos convictos, el Espíritu Santo nos pilló. Él nos vio. Cuando usted esté en internet navegando por allí, haciendo sus cositas, pillado, ya está pillado. No lo va a pillar su esposa quizá, no lo va a pillar sus hijos, pero recuerde lo que la palabra enseña. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso lo alcanza uno. ¿Qué va a hacer con esta palabra? ¿Qué va a hacer usted con esta palabra hoy? Aquel que es creyente, a veces uno no es creyente, a veces uno no es cristiano, a veces uno no es discípulo, a veces uno es un fake cristiano, a veces uno necesita esta palabra que lo confronta a uno, y es el Espíritu Santo que le está diciendo, deja de hablar bobadas, tú no eres ningún cristiano, tú eres un pecador, y es el Espíritu Santo que lo convence a uno, le dice, eres un pecador, arrepiéntete, y ven delante de mí, pongámonos a cuenta. Así que vamos a orar. Si usted es de aquellas personas, como dije ahora, que usted está quizá en el mundo, tiene una religión, sí, pero en su corazón está en el mundo. O usted va a una iglesia o viene a esta iglesia y usted quizás un farsante. Usted no está convencido de que Cristo es el Señor de su vida porque sus frutos hablan. Lo que usted medita en su corazón, en lo más íntimo de su ser, no es honesto, no es sincero, no es puro. Acérquese hoy a la fuente de agua viva, Jesucristo. Escuche la voz del Espíritu Santo, que hoy lo llama. Esa es la labor del Espíritu Santo. Convencerlo a usted, convencerme a mí de que somos pecadores, llamarnos al arrepentimiento, pero ¿qué va a ser su respuesta? ¿Cuál va a ser su reacción? Su reacción, su respuesta determina su futuro eterno. Usted no puede burlar al Espíritu Santo cuando le habla y le convence de pecado. Mas sin embargo, si usted está hoy escuchando la voz de Dios, es porque Dios le está llamando y le está abriendo sus brazos, y su gracia, su perdón, su misericordia lo quieren abrazar hoy. Haga una oración conmigo, si quiere. Padre, hoy me doy cuenta de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, porque siendo yo un pecador, tú me estás hablando y me amas. Te has fijado en mí
siendo una persona pervertida en mi mente, en mis costumbres. Ni mi familia es buena, ni mi vida es buena. Mi justicia es hipócrita. Necesito de ti. Ayúdame, Espíritu Santo. No pares de hablarme, te ruego. Ten misericordia de mí. Visítame hoy, transforma mi vida, sálvame, te ruego. A ti clamo hoy. Delante de ti soy como un mendigo. Vengo sin nada. Y con mis manos abiertas te llamo Señor de mi vida. Ocupa tu sitio. Yo quiero ser templo de ti, Espíritu Santo. Lléname y transfórmame. Quiero dar frutos. Quiero tener paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiero obedecer tus mandamientos desde hoy y hasta la eternidad. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted ora con nosotros, déjenoslo saber. Y si quiere, acompáñenos la próxima semana. Vamos a desarrollar el otro punto. Vamos a hablar de la palabra de Dios, de lo que es la verdad que está contenida en la palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? Le preguntaron al Señor cuando Él dijo que Él era la verdad. Él es la verdad. Y Él dejó toda su verdad escrita en su palabra. La semana entrante vamos a hablar de eso. Dios los bendiga, nos vemos en 8 días y oremos para terminar. Padre, confiamos en ti, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra vida económica, en nuestra salud, en nuestro futuro. Cualquier miedo, cualquier tensión que hay en nuestra vida, miedo a la enfermedad, miedo a la situación política. Tú, Señor, prometiste hoy en tu palabra que estarías con nosotros hasta el fin y que pase lo que pase, mayor eres tú que el que está en el mundo. Gracias por tu consuelo, Señor, porque tú amas más nuestros hijos de lo que nosotros los amamos. Y así también amas más a las personas que nosotros amamos. Las amas mucho más y conoces todo. Eres el Dios omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede. Y confiamos hoy, Señor, te entregamos nuestras cargas. Gracias también te damos hoy por las personas que siembran este ministerio. Bendícelas, bendice al dador alegre, aquel que da. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en 8 días si Dios quiere.